Entramos entonces a considerar hoy cuáles son los componentes de un verdadero ayuno. Porque digo verdadero ayuno porque ustedes saben que el Señor condenó, ¿se acuerdan? En uno de sus evangelios, condenó el ayuno falso, ¿verdad? Él habló de la gente que ayunaba para ser vistos por los hombres. Él condenó el ayuno religioso de aquellos maestros de la ley que eran enemigos de la fe y de Cristo, que se jactaban del ayuno y que de alguna manera lo hacían más bien para humillar a los demás, para avergonzar a los demás que no ayunaban, y eso el Señor lo condenó. Hay un ayuno que es falso, que puede ser solamente aguantar hambre, que puede ser solamente hasta por razones de estética. Digo, y tiene su lugar, pero en realidad el verdadero ayuno tiene componentes espirituales, mis hermanos, y eso es lo que vamos a ver hoy, para que a la hora de participar tengamos la actitud correcta, el entendimiento correcto y la disposición y la fuerza del cielo para hacerlo como debemos de hacerlo. Ok, en el capítulo 1 de Nehemías, quiero mostrarles a ustedes un asunto que me llamó mucho la atención y que se encuentra en el capítulo 1, versículo 2. Es una frase que está ahí que me llamó la atención mientras estudiaba este capítulo. Mire qué interesante, mire lo que dice acá, por favor. Dice que vino, ahí está hablando Nehemías, que está en la capital de Babilonia. Él era el copero del rey, él estaba ahí la capital se llamaba Susa, ahí estaba él, y él vivía bien, él vivía una vida de palacio, una vida en la corte, en medio de todo ese tema del reinado, ¿verdad? El rey y todo el sistema de imperio en ese entonces. Él vivía bien, él la pasaba bien en términos de estatus, en términos de influencia, en términos de un montón de prebendas. Entonces dice que un día llegó Ananí, el hermano de él, hermano en la carne, pero llegó con otro grupo de personas que les acompañaban. Aquí está. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Venían desde Judá, que había 3 meses de camino para llegar a Susa. Ellos venían, esta comisión, llegaron y lograron comunicarse con Nehemías, se encuentran con él. Y mire lo que dice, y les pregunté. Esta palabra, más bien esta frase, y les pregunté, me llamó poderosísimamente la atención. Quizás usted diga, pero ¿qué tiene de particular esa frase, pastor? Mucho, y ya le voy a explicar por qué. Viene la comisión, se encuentran con Nehemías y dice, y les pregunté. Me encanta, me tocó, Dios habló a mi corazón. Les pregunté por los judíos que habían escapado cuando Nabucodonosor trajo a los israelitas de su tierra, de Jerusalén. Allá se quedó un remanente que no se vinieron en el cautiverio, y por ese remanente le está preguntando Nehemías. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Por qué me llama la atención la frase les pregunté? Porque mis hermanos y hermanas, miren qué cosa más tremenda. Los cambios en la vida espiritual, las verdaderas temporadas de edificación, los verdaderos momentos y significativos tiempos espirituales en nuestra vida comienzan con las preguntas sinceras. Cuando usted viene a Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú me hables, pero quiero que me digas cómo estoy, ¿podrías mostrarme mi condición espiritual? Cuando hacemos esas preguntas delante de Dios y somos sinceros, que no nos quepa la menor duda que Dios nos va a responder. Yo recuerdo, y estaba hoy recapitulando momentos en que he orado y he hecho preguntas sinceras delante de Dios. Porque usted sabe, uno puede hacer preguntas superficiales, ¿no es cierto? Usted se encuentra con alguien en la calle, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo te va? Pero antes de que conteste, hablamos de otros temas, lo que significa que la pregunta no era tan importante. Vamos donde el médico, nos hace un análisis y nos da cierto temorcito a hacer algunas preguntas porque no queremos escuchar las respuestas. Tenemos un ser amado especial con quienes mantenemos una relación, y aquí estoy pensando más en los muchachos, relaciones sentimentales, donde alguno de la pareja tiene miedo a hacer algunas preguntas porque no está listo para las respuestas.
Lo mismo sucede en nuestras vidas espirituales, mis hermanos y hermanas. Todo puede comenzar en su vida cuando usted hace las preguntas sinceras delante de Dios. Cuando Nehemías les pregunta, ¿cómo está la gente, el remanente allá en Judá, en Jerusalén? ¿Cómo están? Él está preguntando y está siendo sincero para conocer la condición de sus hermanos y hermanas allá en Jerusalén, en los que se quedaron de la cautividad. Y yo le quiero decir algo en esta tarde, y quiero reiterarlo: los verdaderos cambios comienzan con las verdaderas preguntas. Y si usted es honesto en conocer cosas de usted, cosas de su condición espiritual, que usted necesita que Dios obre en su vida, es importante hacer preguntas sinceras a Dios. Mire que la respuesta que le dio precisamente el hermano de Nehemías en el versículo 3, por favor, pongámoslo ahí. Mire qué tremendo. Y me dijeron, mire, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Está oyendo Nehemías una respuesta sincera también. Yo no sé si logramos captar este punto. Cuando uno pregunta de verdad, hay personas que, por ejemplo, me han dicho a mí, pastor, mire, yo quiero tener una consejería, pero quiero que me diga la verdad. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me ve? ¿Cómo evalúa mi caminar con Dios? Es tremendo, porque me está diciendo, sea sincero conmigo, porque vengo en serio. Vengo a que Dios trate conmigo. Quiero mejorar cosas en mi vida, quiero enderezar aspectos de mi vida. Y eso es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Y las temporadas de ayuno y oración, y aquí lo estoy ya conectando con el tema de la semana, tiene que ver con que tarde o temprano Dios va a estar tratando con tu vida y vas a tener que estar haciendo preguntas. Preguntas. Cuando oramos, saturamos la oración de varias preguntas que hacemos a Dios. Y créame, Dios nos va a responder. ¿Cuántos quieren respuestas de Dios? Amén. Él lo va a hacer. Entonces aquí le están respondiendo la verdad. Mira, la gente allá está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Han habido momentos, y aquí es una nota personal, ¿verdad? Pero simplemente para ilustrar este punto. Han habido momentos en donde Ana y yo nos sentamos a platicar. Son de esos momentos muy particulares, muy de Dios, muy íntimos en las pláticas y en los temas que vamos a abordar. Y a veces en el fondo no quiero que me pregunte algo particular de mi vida. Y cuando ella me pregunta, me veo obligado a contestar. Y tenemos que abrir un espacio de absoluta sinceridad en la comunicación. Mis hermanos y hermanas, aquí Nehemías está recibiendo una respuesta sincera. Y si tú quieres empezar a edificar, mi hermano y mi hermana, tu vida en este 2021, contra todo pronóstico, es importante que hagamos las preguntas a Dios y que se las hagamos de manera sincera. ¿Cómo sabemos nosotros que Nehemías respondió con sinceridad a la respuesta que le dieron? El próximo versículo nos lo dice. Mire, versículo 4. Mire lo que dice. Cuando oí estas palabras, ahí está, mire. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando usted le dice a Dios, Señor, háblame, Señor, trátame, Señor, corrígeme, restaura mi vida, trabaja en mí, entonces el Señor te va a responder con su palabra con absoluta claridad. Él va a hablar a tu corazón, Él va a mostrar cuáles son aquellas cosas que necesitas traer ante su presencia, confesar ante su presencia y darle seguimiento en tu vida espiritual. Él lo va a hacer. Y nuestro nivel de respuesta tiene que ser como la actitud de Nehemías. Yo, igual, hablándole de los versículos que me impresionan profundamente, quiero que veamos un texto que está aquí, por ejemplo, en Isaías 66:2. Mire lo que dice este texto. Repito, Isaías 66:2. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes en base a este texto. Es una pregunta muy importante
y muy seria, a la cual haremos bien en responder de corazón. A ver, Isaías capítulo 66, verso 2. Mire lo que dice acá, por favor, iglesia. Mire. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y mire lo que dice la parte final de ese texto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Quiero hacerle una pregunta a usted, y por supuesto esta pregunta va dirigida también para mí. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Cómo reacciona usted cuando oye la palabra de Dios en su vida? ¿Vio usted la respuesta de Nehemías cuando escuchó la condición en la que se encontraba su pueblo? ¿Vio usted cómo fue lastimado él en su corazón, en su espíritu? Y experimentó un tremendo dolor, una gran aflicción por la condición en la que estaba el remanente allá en Jerusalén. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo es su respuesta cuando escucha la palabra de Dios? Dios trató conmigo y me mostró algo antes de la pandemia, y ya cuando estábamos en plena pandemia, quizás unos 4 o 5 meses atrás, Dios habló a mi corazón estas palabras y me hizo saber esto. Escuchen qué tremendo. Porque todos nos preguntábamos, ustedes y yo y todo el pueblo de Dios y el mundo entero nos preguntamos, ¿qué estará pasando? ¿Qué sucederá? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué las iglesias cerradas? ¿Será que vamos a quedarnos así? En fin, un mundo de preguntas válidas en medio de toda esta situación. Y Dios empezó a hablar a mi corazón, y yo no sé si usted está listo para oír esto, pero de todas maneras se lo quiero decir. Dios me hizo ver a mí, al ver su palabra, la situación de Israel en el Antiguo Testamento. Le voy a rogar que me escuche, por favor, con atención. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento llegó a enamorarse del templo y le dio la espalda al Dios de ese templo. Y todo se redujo nada más a una práctica de ceremonias y liturgias, e inclusive de comercio en el templo de Dios. Al grado que los sacerdotes, al grado que los levitas y los que servían en la casa de Dios, montaron todo un negocio en la venta de los sacrificios que se ofrecían al mismo Dios: animales, corderos, becerros, palominos. Y además de eso, se convirtió la casa de Dios en una especie de banco donde se cambiaban las monedas, el dinero de la gente que viajaba de otras naciones para ofrecer sacrificios a Dios en el templo. Ahí les cambiaban el dinero con intereses. Eso explica por qué en el libro en los evangelios aparece Jesús entrando al templo, ¿se acuerdan ustedes? Y agarró un azote y les pegó a todos con el azote y le dio vuelta a las mesas, a los cambistas, a los que cambiaban dinero, pues, y los trató de una manera tremenda, a puro azote limpio. Y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pues en el Antiguo Testamento, escuche bien por favor, la gente hizo del templo un lugar religioso y se apartaron de Dios. Todos los ministros del mismo templo se corrompieron, hicieron pecado, hicieron maldad, y el pueblo ya no respetaba las leyes de Dios. Le dieron la espalda a los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Después de enviarles profetas tras profetas, advirtiéndoles permanentemente, hizo esto: se llevaron cautivo a Israel a Babilonia,
destruyeron el templo, el centro que era el centro de adoración de Israel. Dios permitió que lo hicieran pedazos. Nabucodonosor se llevó todas las cosas que se usaban, los utensilios para la gloria de Dios. Todas las cosas de oro se las llevaron y arruinaron totalmente el templo metiéndole fuego. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque la gente estaba practicando una religión sin contenido, sin temor de Dios. Ya no les importaba la palabra de Dios. Habían hecho del templo un lugar vacío donde la presencia de Dios ya no estaba. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo llevó a Babilonia y sin templo Dios los mandó a levantar altares de adoración en sus casas a los israelitas para reencontrarse con su Dios y con sus mandamientos en sus casas. Y yo recuerdo que Dios me hizo entender, así estaba mi iglesia, así estaba mi iglesia. Se había convertido en un aparato religioso donde había que echar a andar un programa para que la gente viniera, tuviera un tiempo de alabanza, un tiempo de cánticos, un tiempo de pasarla relajados y olvidarse de Dios el resto de la semana, con despropósito. Y lo más tremendo que Dios me dijo fue sin interés en mi palabra. Y yo dije, pero Señor, ha sido una cosa difícil esto. Sí, pero es un trato mío para la iglesia. Es una obra mía para la iglesia. Y es más, les quiero contar algo aquí. Estoy tratando con mis siervos también. Porque a veces los pastores en este trajín de iglesia nos volvemos profesionales de oficio. Sabemos cómo armar los programas, cómo mover gente, cómo montar estructuras, cómo mantener todo este asunto en movimiento, y nos olvidamos de buscar a Dios para recibir la palabra, no tanto para el pueblo, sino para mí en primer lugar, y buscar la manera de nutrir la grey con una palabra que venga de su presencia. Entonces estamos buscando solamente mantener activo un programa de iglesia. Entonces vino este trato de Dios. Y una de las cosas que Dios me dijo, la gente hoy les sobra palabra por todos lados. Antes de la pandemia, las redes sociales, por todos lados hay palabra. Cada domingo mi voz se deja oír en los templos, desde los púlpitos correr, pero la gente no está escuchando ni tiemblan ante mi palabra, porque no son pobres de espíritu, no son humildes, no tienen corazón para mi palabra. Reciben lo que les conviene, lo que no lo desechan. No les importa nutrirse con mi palabra. Tremendo, tremendo, hermanos. Y sabe, yo quiero serle bien honesto a usted y perdone usted mi franqueza, pero le dije, Señor, hombre, mientras esto no cambie así como tú lo estás haciendo, no nos dejes volver a las iglesias. Permítenos en casa reencontrarnos contigo, valorar tu palabra, amar la oración, disponernos y decidirnos a cambiar de corazón para tu gloria. ¿Sabe qué hizo el Señor después de los 70 años de cautiverio en Babilonia con Israel? Bueno, lo que estamos leyendo con Nehemías. 70 años después, Dios le dice a Israel, vuelvan a edificar el templo y vuelvan a levantar las murallas. Y cuando vinieron a Jerusalén, que levantaron el templo, juntamente con Zorobabel y con Esdras, porque Nehemías el tema era el muro, pero Zorobabel y Esdras levantaron el templo. ¿Sabe qué pasó cuando estaban poniendo la primera piedra ahí en Jerusalén, en el templo? Los ancianos, los pioneros lloraban cuando miraban colocar aquella piedra, porque recordaron la belleza y la grandeza del antiguo templo que Dios permitió que se destruyera. Y los jóvenes celebraban sin entender mucho de ese momento histórico que estaba pasando ante sus ojos. Mis hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, ovejas de Dios, esto es lo que está pasando hoy día. Y el anhelo del corazón de Dios y el anhelo del corazón de los verdaderos hombres y mujeres de Dios es este: empecemos
a volvernos intencionadamente pobres y humildes de espíritu. ¿Sabe qué significa pobreza y humildad de espíritu? Es decir, Señor, yo siento que estoy en la bancarrota espiritual. Yo necesito de ti. Yo soy un necesitado de ti, Padre. Yo sin ti no puedo caminar, no puedo avanzar, no puedo vivir. Ayúdame a depender de tu presencia, de tu palabra. Dame hambre y sed de tu espíritu. Dame hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser un cristiano comprometido contigo 24/7, Señor. No solamente los domingos, pero en todo lugar, en cualquier situación que me encuentre, en cualquier ambiente. Permíteme tener una relación viva, dinámica, poderosa contigo. A mí me impacta la reacción de Nehemías. Volvamos al verso 4 del capítulo 1. Quiero que miremos algo acá con mayor detención, con mayor tiempo. Mire lo que dice. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Por qué se sienta a llorar Nehemías? Porque escuchó la situación del pueblo de Israel. Le pregunto a usted, ¿usted se sienta, hace un alto y se aparta cuando Dios le muestra a usted áreas que necesita edificar y restaurar en su vida? ¿Le da a usted importancia cuando Dios le habla? ¿Sabe que han habido momentos, y yo se lo digo de corazón, no lo estoy diciendo para que usted diga, caramba, qué espiritual es mi pastor? No, de ninguna manera. Es precisamente porque anhelo conocer a Dios. Han habido momentos que una lectura en la palabra, un mensaje, una palabra, algo que Dios trata con mi vida, inclusive cosas que me ha dicho Dios a través de mi esposa. Mire, me he tenido que ir a algún lado, buscar a Dios para pedir perdón por eso y pedirle a Dios que me ayude a crecer en esas áreas de mi vida. Yo digo que no es que no hay voz de Dios. Yo digo que no es que no hay palabra de Dios. Lo que digo es que nos faltan oídos para Dios. Dios nos habla, mis hermanos. El Espíritu Santo nos trata. Es más, imagínense cómo es de bueno Dios, que dice que aún la vida misma nos amonesta. Dice que el que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios vivirá. La vida amonesta, la vida nos enseña. La vida nos sale al encuentro con reclamos, con facturas de cosas que hemos descuidado. Eso es cuando la vida nos amonesta, cuando pasan cosas y nosotros tenemos que decir, híjole, yo hice mal, yo cometí un error, yo necesito rectificar esto, porque yo quiero tener mi parte con la gente sabia de este mundo. Aprender a vivir, aprender a caminar, aprender a ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, un buen padre, una buena madre, una buena persona. Entonces, queridos hermanos y hermanas, qué tremendo esto, me encanta de Nehemías. Y sabe algo más, mire, por eso le hablo a los componentes del verdadero ayuno, porque mis hermanos y hermanas, Nehemías no era cualquier persona. Quiero decirle algo, él era el copero del rey. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que era una persona que era escogida si tenía este perfil. Número uno, si era una persona sumamente culta, sumamente entendida, versada. Ese era el primer aspecto. El segundo, tenía que ser de bella presencia. Así que Nehemías no era tan feo, era guapo el hombre. Pero no solo eso. Además, Nehemías, o el que era copero, tenía que ser una persona muy, pero muy discreta, una persona que gozara de una tremenda confidencialidad, porque iba a estar cerca del rey. Él tenía que conocer temas de palacio. Él era un consejero casual del rey, a quien el rey consultaba en algunos temas. Y no solo eso, sino que mucha gente tenía puesta la mirada en Nehemías para poder llegar a pedir favores al rey a través de él. ¿Y cuál era el trabajo de Nehemías? Él cuidaba las habitaciones del rey, y él tenía el cuidado que lo que el rey comiera o bebiera no tuviera veneno. Tenía que probarlo él primero. Así que era una persona sumamente importante, la pasaba bien, tenía buen estatus, tenía buena vida. Era un hombre prominente en la corte del rey. Pero ¿sabe qué me impacta? Otra vez se lo vuelvo a reiterar, es el nivel de sensibilidad de este hombre. Era un hombre que bien podría decir, hombre, yo soy judío, yo conozco a Jehová, conozco la ley de Dios, amo a Dios.
¿Qué me pueden importar a mí un montón de gente miserable allá en Jerusalén, en Judá? ¿Qué me puede interesar los problemas de esa gente? ¿Qué me interesa a mí si el templo está o no está edificado, si el muro está levantado o no? Eso a mí me tiene sin ninguna importancia. Puede ser que usted diga, bueno, ¿y qué me interesa a mí la obra? ¿Qué me interesa la iglesia? Yo no soy rico, pero tampoco soy miserable. Estoy bien, tengo mi buen trabajo a pesar de las restricciones y los problemas económicos actuales, pero estoy bien. Estoy bien. O quizás usted diga, pero tengo suficientes problemas con los míos como para estar pensando en Jerusalén, para estar pensando en el muro. ¿Qué me importa si mi muro se edifica, mi muro familiar se edifica o no? ¿Qué me importa si hay cosas a mi alrededor que se arreglan o no? ¿Qué me importa si hay gente que se convierte a Cristo o no? ¿Qué me importa? Yo estoy bien. Pero Nehemías no pensó así. Él dijo, es cierto, yo tengo mi buen trabajo, tengo prestigio, tengo influencia, estoy cerca del mero rey, soy reconocido en las esferas sociales del reino de Persia, pero sé de dónde vengo, sé a quién pertenezco, sé quién es mi Dios. Sé quién es Jerusalén en términos de cuna y de familia espiritual para mí. Sé que soy un pueblo que es parte del pueblo escogido de Dios. Sé que tuvimos tiempos de gloria y ahora mis hermanos y hermanas necesitan levantar el muro de Jerusalén. ¿Sabe usted qué significaba el muro para Jerusalén? Significaba seguridad, era símbolo de poder, era símbolo de paz. Una ciudad que tenía muros era una ciudad que los enemigos respetaban. Sabían que ahí había rey, sabían que había autoridad, sabían que había ejército, sabían que era un pueblo especial. Pero en este momento, como dice aquí el texto, el muro estaba caído. ¿Le interesa a usted restaurar sus muros? ¿Cree usted que vale la pena hacerlo, sí o no? Yo creo que sí. Porque mire cómo es este tema espiritual. Que si yo no me ocupo en edificar los muros de otros o de mi vida o de mi familia, tarde o temprano las grietas en ese muro darán paso al enemigo para dañar mi vida, mi familia, mi caminar con Dios y mis proyectos en Dios. No tiene sentido. Darle la espalda a sus problemas, darle la espalda a lo que usted tiene que edificar, olvidarse de los temas pendientes espirituales en su vida, decir no importa. Dios me va a ayudar, Él me ama, Él es misericordioso, Él es bueno conmigo. Pero dice Dios, no, si no te ocupas de tu muro y el muro de los que te rodean, tarde o temprano el enemigo tocará las puertas de tu casa, de tu vida, de tu situación. Por eso dice el profeta Jeremías que oremos por la ciudad a la cual pertenecemos. Mire, ahí está el principio, se lo voy a leer ahorita. Oremos por la ciudad a la cual Dios nos ha hecho transportar. Ojo, porque en su paz, en la paz de esa ciudad, tendrán ustedes paz. Usted podrá pensar que no importa edificar, que no importa poner manos a la obra, pero tarde o temprano el mal llegará y tocará de cerca nuestras vidas y nuestras familias y nuestros asuntos. Así que es una trampa darle la espalda al tema de la edificación. Dice la Escritura, hablando de aquella parábola, que mientras los labradores, los obreros dormían, dice, en la viña, el enemigo fue y sembró cizaña mientras dormían. Mientras uno duerme espiritualmente, mientras uno se desatiende de estos temas espirituales, mientras uno le da la espalda al tema de la edificación, el enemigo entrará aprovechando su sueño para colocar semillas de destrucción en su vida y en su propia familia. Dice entonces el texto, cuando ya estas palabras me senté y lloré. ¿Sabe usted cómo comienzan los grandes proyectos de cambios y de edificación? Cuando usted verdaderamente siente lo que está pasando y le duele. Dios mío, yo necesito mejorar. Yo necesito cambiar.
Yo necesito de verdad meterme con Dios en una relación que signifique cambio para mi vida. Yo necesito hacer las mejores lecturas del momento que me toca vivir para saber cómo está mi vida y empezar a trabajar en los cambios que yo necesito implementar en mi vida y también en mi familia. Usted quizás me dirá, pero pastor, a mi familia no le interesa edificar. Todo comienza con aquella persona que siente el dolor y que busca a Dios para que comiencen los cambios. Ahí comienza todo. Quizás usted diga, mire, a mi esposo no le importa la vida espiritual, mire, a mis hijos no le importa, pero debe de importarle a usted, y eso es el comienzo para edificar. ¿Alguien dice amén acá? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Un hombre que no necesita meterse a más rollos del que ya tiene en la corte, está diciendo que él está llorando, lamentando la situación de su pueblo. Sí, usted no solamente debe pensar en usted, piense en un contexto más amplio de iglesia, de la obra de Dios. Bienaventurada es aquella persona que es parte de la iglesia, pero no solamente le interesan sus problemas personales, sino que tiene una carga adicional por la obra de Dios. Esa es una cosa preciosa, digna, muy apreciada ante los ojos de Dios. Me senté y lloré. Y luego dice, mire la otra frase. Cada frase aquí cuenta, cada frase define, cada frase nos revela la condición espiritual de Nehemías en este momento que está escuchando cómo está el pueblo de Israel. Mira la siguiente frase. E hice duelo por algunos días. No solamente fue y lloró y se afligió y se tiró al piso en su cuarto, ahí de sus aposentos asignados, sino que fue un dolor que se apoderó, que fue parte de él. Fue un sentimiento luctuoso, de duelo, de luto. ¿Sabe por qué era de luto? Porque Nehemías sabía que Israel había perdido su nación, Israel había perdido su rey, Israel había perdido su ejército, Israel había perdido su identidad, Israel había perdido su centro de adoración, hasta habían perdido su lenguaje. Ellos hablaban arameo, pero en Babilonia empezaron a hablar el idioma babilónico, hasta su lenguaje. Entonces, claro, él sentía, habían perdido, claro que sí, había luto en su alma, en su corazón. El verdadero arrepentimiento, amadísimos, preciosos de Dios, no tiene que ver simplemente con momentos. Es una carga que te acompaña, es un dolor que va contigo y que tú lo alimentas mediante el arrepentimiento, la oración, el llanto. Eso hace que crezca en ti una carga que ya no se puede disipar fácilmente. Te acompaña como una carga que te hace crecer más y más en Dios. Los peores errores que cometemos son estos. Miren, queridos. Venimos a la iglesia, Dios nos trata, o en tu devocional Dios te trata, te habla, te quebranta, y luego pasas el resto del día haciendo cosas que disipan ese sentimiento que el Espíritu puso en tu corazón. A los 2, 3 días ya no sientes nada. Pero aquí este hombre dice, no, yo hice llanto y duelo por varios días. ¿Sabe cuánto dicen los comentaristas que duró ese tiempo de duelo y dolor en el corazón de Nehemías? ¿Sabe cuánto? 4 meses antes de hablar con el rey. Sí. No deje que esos sentimientos de tristeza por el pecado, no deje que ese dolor por querer edificar cosas que usted sabe que necesitan ser edificadas, no permita que lo abandonen. Y yo no estoy proponiendo que andemos tristes y afligidos, no, pero por esas causas sí hay una aflicción correcta, hay un dolor correcto. No le tengamos miedo al dolor que nos quebrante el corazón cuando nos hemos apartado o nos hemos descuidado de Dios. No le tengamos temor a ese dolor. Es un dolor que sana, es un dolor que restaura, es un dolor que se convierte en una puerta para que conozcas de manera más íntima la presencia de Dios. Hice duelo por algunos días. Duelo. He perdido. ¿Qué cosas has perdido, mi hermano, que necesitas recuperar? ¿Has perdido la oración? Debería de haber duelo y búsqueda. ¿Has perdido el lenguaje de la alabanza y la adoración?
Ya no hablas arameo, predomina más la queja, el enojo, el malestar, un lenguaje contrario a la palabra de Dios. Hay que recuperar el lenguaje de la alabanza y la adoración. Hay que volvernos ahí. ¿Qué otras cosas has perdido? ¿Has perdido tu carga por tus hijitos para Cristo? ¿Ya te rendiste? ¿Has perdido cosas valiosas de tu hogar que en otro tiempo fueron de bendición, de edificación? Hay que retomarlas. La vida cristiana de eso se trata, que lo que hemos tirado en el camino, lo que hemos botado, qué bendición y qué honra y qué dignidad hay darnos la media vuelta, regresar en ese camino y recoger cosas valiosas que han sido parte de nuestro hermoso equipaje espiritual. Mire lo que dice la palabra. Hay un texto aquí que necesitamos ver, mis amados. Déjenme ver acá. Mire lo que dice Jeremías 6:16. Qué tremendo este texto. Hermoso en realidad. Necesitamos volvernos a Dios de corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda la intención. Jeremías 6:16, mire qué pasaje tan hermoso, tan apropiado para nosotros. Aquí está. Así dijo Jehová. Mire lo que dijo Jehová para usted y para mí. Paraos en los caminos. A veces andamos en diferentes caminos, en diferentes sendas, en diferentes veredas, en diferentes rutas, metidos en un montón de caminos, en un montón de desvíos en la vida. Por eso dice acá, paraos en los caminos. En otras palabras, deténgase, espérese un momento, cálmese. Piense cuáles son sus sendas en este momento, cuáles son sus caminos. Deténgase. No vaya como dice el popular dicho, donde va Vicente. Piense, paraos en los caminos y mirad, analizad, observad, evaluad. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué camino estás andando? Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas tienen que ver con las sendas de la oración, con las sendas de los avivamientos, con las sendas de la palabra revelada de Dios, con las sendas de la obediencia. Ojo, con las sendas del quebrantamiento bíblico. Estamos viviendo una temporada y una generación donde aborrecemos oír temas de quebrantamiento, de sufrimiento y de dolor por causa del reino. No nos gustan esos temas. Queremos bendición, queremos prosperidad, queremos todas las prebendas y los beneficios del reino, pero no queremos los temas de quebranto, de aflicción en las manos de Dios para que podamos ser mejores. Mire lo que está diciendo acá, aquí está el versículo. Dice, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Hay caminos, hermanos, que necesitamos volvernos a Él. Está en la senda de la santidad, la senda de la obediencia, la senda del arrepentimiento, la senda del servicio, la senda del quebrantamiento. Necesitamos conocer esas sendas. El problema nuestro es que queremos cosas fáciles, queremos cosas que no nos cueste nada, queremos cosas en las cuales no queremos pagar precios, no queremos sentir dolor de nada. ¿Sabe qué dijo el Señor? Claro que usted lo sabe, lo hemos oído y lo hemos predicado y lo hemos enseñado. Dijo el Señor que si el grano de trigo, diga usted en voz alta conmigo, yo soy un grano de trigo. No, más fuerte, yo soy un grano de trigo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, si no cae y muere, queda solo y no lleva fruto. Uno puede ser un grano que le dice a la vida, no, aquí no me toque. No, aquí no. Señor, aquí no. Así no. Dame bendición, dame alegría, dame gozo, dame paz. Pero
así como me estás tratando, no. Y dice Dios, pero es que yo te quiero agarrar, te quiero poner en tierra y quiero que te muras. Quiero matar tu ego, quiero matar tu carne, quiero destruir todo eso que me impide usarte para poder traer una resurrección en tu vida y una gran cosecha para bendición de todos los que te rodean. Lo entiendo si no dice amén. Y andamos huyendo al trato de Dios. Pero Dios dice, hijo, yo quiero que seas un grano de esos que caen y se mueren. Porque si no te morís, no habrá cosecha, no habrá planta, no habrá mazorca, no habrá fruto. Te vas a quedar como un grano pelado, sin cosecha. Hay gente que se vino solita a este mundo y solita se va a ir porque no hubo fruto. Fueron personas que vivieron vivas para sí mismas, pero no muertas para Cristo. Se van vivitos y coleando como vinieron. Qué triste es eso, hermanos. Esa es una crónica muy triste de nuestras vidas. Por eso está diciendo entonces aquí el profeta, miren, amados, preguntad por las sendas antiguas. Usted mira a una persona que está caminando, haciendo su esfuerzo con Dios. Por supuesto no es perfecto, ni maduro, ni acabado ese producto, pero usted sabe que esa persona está caminando con Dios y haciendo su mejor esfuerzo, ama a Dios, tiene errores, pero usted sabe que esa persona está caminando y está creciendo y algo está pasando en su vida. Acérquese y pregunte, discúlpame, ¿qué sendas estás caminando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Preguntad por las sendas antiguas. De nuevo volvemos al tema, ¿se acuerda? No nos gusta preguntar, pero necesitamos aprender a preguntar. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, por ese camino. Y mire lo que dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Puede nuestra alma andar cansada? Todos sabemos que sí. ¿Cómo se cansa nuestra alma, pastor? Cuando andamos afligidos, abrumados, cargados con dolor, con tristeza, aflicción, con languidez de corazón, sin ánimo, sin fuerzas. Nuestra alma anda cansada. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo solamente le pregunto a usted una pregunta que es retórica para mí. ¿No andaremos abrumados y cansados de nuestra alma sencillamente porque nuestros caminos andan lejos de los caminos de Dios? ¿No le parece irónico que queremos que nuestra alma esté en paz, en bendición, en armonía con el Espíritu, con la palabra, pero nuestras sendas son contrarias? No se puede. Pastor, ¿cómo tengo paz yo? Tienes paz cuando encuentras el camino de Dios para tu vida en esas áreas donde tienes que caminar. Perseveras ahí y una paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar tu alma y a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Israel cuando Dios le habló al pueblo a través de Jeremías? Dijeron, amén, Jeremías, gracias por esa palabra. Dios te bendiga, profeta del Altísimo. Cuánto agradecemos que te dejas usar por Dios para que nos hable. Claro que sí, andaremos en los caminos de Jehová. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Parece que las cosas no han cambiado, ¿verdad? Parece que estos males ya tienen sus siglos de historia. No habrá cosa más triste y más dolorosa, y lo digo con tristeza, que en este recinto, entre ustedes, amados, rebaño de Dios, haya una actitud de decir, Dios, yo no voy a andar en esos caminos, yo prefiero andar como he estado. Al fin y al cabo me siento bien. Ando mal, pero me siento bien.
¿Es posible decirle eso a Dios? Sí, mis queridos, ahí está. Ahí está. Y yo no sé por qué Dios hubiera dicho, mira Jeremías, hasta ahí deja el texto, no le pongas lo que el pueblo respondió, para que no se desanimen los que oigan este mensaje después. No hizo eso Dios, dijo, ahí déjenlo. Que quede constancia que el pueblo dijo, no andaremos. Esta tarde, mis amados, debe de ser el anhelo de nuestro corazón, decirle, Dios mío, ayúdame a andar en tus caminos, ayúdame a andar en tus sendas, ayúdame a obedecer. No me dejes ni me permitas pasar por alto temas que yo necesito, Padre, edificar. Dame la fuerza, dame tu querer como tu hacer por tu buena voluntad para hacerlo, Señor. A veces no tengo ánimo de hacer cambios y arreglos en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, dame un corazón dócil y sensible para ti. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 51? Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay cosas que solo Dios puede crear en ti. Quizás tu corazón se ha manchado, se ha lastimado, se ha golpeado, se ha herido. Entonces dile, Señor, crea en mí. En otras palabras, dame una nueva estructura de un corazón nuevo espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pregunto, ¿puede Dios darnos un corazón limpio, sí o no, iglesia? Claro que sí, Él es Dios y Él puede. Y no solo puede, quiere. Tú puedes decirle, Señor, siento que mi corazón anda chueco, ando mal. Hay cosas que están en mí que yo quiero que tú las cambies. Límpialo, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y escucha lo que dijo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces nuestro espíritu se tuerce por el pecado, por los malos caminos, por las sendas torcidas. Sí, nos torcemos, no andamos en el Espíritu de Dios. A veces andamos con el Espíritu de Dios, a veces andamos con el espíritu equivocado. Por eso el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. A veces me aman, a veces no, a veces me obedecen, a veces se apartan, a veces están en la cúspide del monte Sinaí, santos, pero otras veces andan en el valle de sombra de muerte. Es porque necesitan urgentemente que Dios enderece el espíritu de ustedes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y termina diciendo el salmista, y espíritu noble me sustente, espíritu de obediencia me sustente, que ahorita que decidí, Señor, que tú endereces mi espíritu, mañana quiero que ese espíritu de obediencia me sustente. Quiero amanecer con el ánimo de obedecer, quiero amanecer con el ánimo de orar, quiero amanecer con el ánimo de buscarte, quiero amanecer con el ánimo de permanecer en una actitud permanente de obediencia, creciente. Así que susténtame con un espíritu de obediencia. ¿Por qué es que tenemos a veces, y yo no estoy culpando a nadie ni acusando a nadie, estoy hablando también de mis propias luchas? Yo estoy hecho del mismo material suyo, es la misma naturaleza. ¿Se han fijado que nos cuesta mantener una sola dirección de obediencia? Es porque necesitamos pedirle a Dios, Señor, si tú me has dado el querer y el hacer para hacer esto, para querer esto, por favor, que ese deseo nunca me abandone. Fortalécelo y más bien consolídalo. Que sea firme. Que sea firme. Hay una oración que hizo Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué dijo él? Cuando miró a Israel postrados, alabando y adorando. ¿Saben qué dijo el patriarca Moisés? ¿Qué oración es esa? Y yo digo, de acuerdo a este tema que estamos hablando ahorita, entiendo por qué oró Moisés así. ¿Sabe qué dijo? Dios dijo, Jehová, concede este deseo permanente en el corazón de tu pueblo. Concédeselos, que no los abandone ese deseo. Santo, fiel. Que caminen ellos aun cuando atraviesen el desierto rumbo a la tierra prometida. Este sentimiento hermoso que ha manifestado tu pueblo de obediencia, de entrega. Dios, que los acompañe el resto de su travesía hasta que lleguen a la tierra prometida. ¿Decimos amén a eso? ¿Sí? ¿Les parece si le damos un aplauso al Señor de gratitud, de alabanza por esta palabra? Por esta palabra.
Amén, amén, amén. Que nosotros podamos revertir esta respuesta. Decirle a Dios, sí andaremos, sí caminaremos, Padre, sí iremos en pos de ti. Danos la gracia para avanzar, danos la fortaleza para permanecer, llénanos del ánimo, del entusiasmo. Y Padre, si me caigo, que me levante de inmediato para seguir en mejores condiciones de vida y de obediencia. Y Señor, a pesar de mis luchas, a pesar de mis dificultades, a pesar de las aflicciones de mi alma, que el bálsamo, la presencia de tu Espíritu me capacite cada día para honrar tu nombre en mi caminar contigo. Sí, hice duelo por algunos días. Y noten ustedes algo, estamos ahora en el capítulo 1, por favor, de Nehemías, verso 4. Notemos algo ahí maravilloso, de aliento y de ánimo para usted y para mí, para todos los que estamos aquí, porque todos aquí somos necesitados del Señor, ¿verdad? Todos. Mire qué lindo esto, mire lo que dice. Y me llama la atención la forma en que está constituido este texto, porque revela los pasos en la condición espiritual de Nehemías. Primero, cuando oí estas palabras me senté y lloré. No pase por alto cuando Dios le señala algo malo. Si puede llevarlo al nivel del llanto, está bien, hágalo. No se avergüence, no tenga pena de poder llorar delante de Dios en los temas que Dios le trata. 2, hice duelo por algunos días. Duelo porque hemos perdido cosas buenas que necesitamos recuperar. Esas pérdidas son tan valiosas que debería de haber algún tipo de luto en nuestros corazones por el anhelo de volver a ellas y de regresar a esas cosas. Y luego dice, y mire qué curioso, aquí está lo que quería mencionar, le dice, y ayuné. Mire que él dice, después de experimentar todo esto que he experimentado, siento que tengo poco tiempo hasta para comer, porque se ha apoderado de mí una hambre y una sed de Dios, un anhelo tan profundo de ayudar a mis hermanos y levantar el muro de Jerusalén, que honestamente hasta el hambre se me ha ido. Y no fue un ayuno de un día, insisto, a lo largo de 4 meses, él alternó ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Nosotros nos preguntamos, pastor, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión del ayuno con la oración? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo? Porque no hay duda que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo a Nehemías. Así que si el Espíritu Santo lo dirige para el ayuno, aquí hay algo que necesitamos entender. Quizás todos, me incluyo yo, nos hemos quedado en interpretar el tema del ayuno de manera a lo mejor muy superficial, casi programático. Pero necesitamos conocer algunas dimensiones espirituales del ayuno. Y aquí creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese bien. Cuando Nehemías experimenta todo eso, oiga bien esto por favor, esto es clave. Yo creo que es poderoso en Dios ayudándonos para hacer las cosas mejor. Cuando usted, y se lo tengo que decir, tiene que escucharlo usted con gracia, tiene que escucharlo con paciencia y también tiene que recibirlo con fe. Escuche bien. Cuando usted comienza a quebrantarse delante de Dios, cuando Dios empieza a tratar su vida, cuando usted empieza a afligirse por el pecado, a llorar, a clamar, a suplicar en su presencia, cuando usted empieza a sentir de verdad nostalgia y luto por las cosas que perdió y que necesita desesperadamente volver a recuperarlas en Dios, cuando usted empieza a sentir eso, ojo, hay un mover del mal que se despliega y se desplaza para empezar a trabajar en aquellas áreas que han sido sus antiguas luchas y batallas, para que usted no siga en el proceso. Así es el enemigo.
Donde quiera que haya una intención de edificación, donde quiera que haya una intención de restauración, donde quiera que haya una visión de levantar cosas en Dios, el enemigo dice: ok, ya conoces a Luis, le dice a sus espíritus malignos, sabes dónde el hombre tiene sus luchas, sus batallas, movilícense, armen estrategia, busquen los métodos que ya conocen, así funciona él, y ahí ustedes lo pueden bloquear y parar. Escuchen bien, hermanos. Entonces, como Nehemías percibió el mover de tinieblas en los corazones de Sanbalat, Tobías, Gesem, los árabes, mientras Nehemías está en ese momento allá en Jerusalén, hay una atmósfera de tinieblas entre aquellos gobernantes malvados, impíos, hombres sin Dios, ya trabajando Satanás. Por eso alguna gente me dice: pastor, mire, después de un tiempo tan lindo que tuve con el Señor, llegué a mi casa y estaba desatado el infierno. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando recién empezaba aquí en La Paz mi pastorado, que iba a predicar a otras partes. Una vez me fui para Roatán a predicar allá en una iglesia que nos invitaron, y siempre que regresaba a la casa algo había pasado. Andaba yo feliz con una grabadora preciosa que me compré, se llamaba Goldstar, esa marca, y ahí escuchaba mis cassettes y ahí me edificaba. Y cuando viene se la habían robado. Hasta que Dios me dijo esto: escuche bien acá, míreme acá por favor un segundito, ya casi terminamos. Donde usted hace un paso de acción, repito, donde usted da un paso de acción, Satanás da dos de reacción. Usted acciona y Satanás reacciona. El problema nuestro es que ganamos victorias, ofrendamos cosas a Dios en oración, nos comprometemos y nos olvidamos de las reacciones del mal. Aquí viene la respuesta: ayuno. ¿Alguien me escuchó? Ayuno, diga conmigo: ayuno. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Escúcheme, el ayuno lo que hace es que pone en movimiento la respuesta de Dios, la cobertura de Dios, la presencia de Dios, los recursos del cielo. Ángeles de Dios se movilizan para neutralizar lo que el enemigo está haciendo en gente sin Dios, en circunstancias que el enemigo está orquestando en tu contra. El ayuno desplaza una atmósfera de cobertura y anticipadamente se quebrantan y se arruinan los planes del diablo. ¿Alguien dice amén? ¿Se acuerda? Daniel está orando, está clamando para que Israel vuelva a Jerusalén. Los 70 años se han cumplido, es tiempo de salir. Daniel está orando y dice que cuando él empieza a orar, se viene Gabriel, el ángel mensajero de Dios, y le dice: muy amado Daniel, desde que empezaste a orar, Dios te ha respondido, por causa de él he venido. Y Daniel está orando y ayunando. Los 21 días de ayuno de Daniel, él está entrando en ese momento también, porque había tenido mucha revelación de Dios de lo que venía sobre el futuro de Israel y sobre el futuro de las naciones. Así que era un hombre clave en ese momento. Era el portador de una profecía tremenda para las naciones y para Israel. Entonces Satanás se empieza a mover. ¿Sabe qué le dice el ángel? ¿Sabe qué le dijo el ángel a Daniel? Mira, Daniel, desde que tú empezaste a orar, yo vine. Pero el príncipe de Grecia, o de Persia, perdón, el príncipe de Persia, no está hablando de un príncipe humano, porque esa es una batalla cósmica en el ambiente espiritual. El príncipe de Persia, un príncipe es un principado, es un príncipe del infierno. No tenemos lucha contra sangre, ni contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la atmósfera espiritual. Entonces dice: ese príncipe se atravesó, me estorbó y peleé con él. Y vino Miguel, el ángel guerrero de Israel, se unió conmigo y vencimos a la oposición satánica en los cielos.
Mis amados, claro, el ayuno. Cuando buscas a Dios, te anticipas a desactivar obras del diablo, estrategias del demonio, reacciones del mal, quebrantas maldades del infierno y sientes que después solo vas a recoger cosecha, bendición, crecimiento, avivamiento. Avanzás y miras puertas y todo lo que Dios desató en esa temporada de ayuno te viene a ti para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Y si hay un momento donde cabe un aplauso tuyo, ya estuvieras dándoselo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta semana, mis amados, disponte a ayunar y con fe, con confianza, debes de estar absolutamente convencido y persuadido que ninguna arma forjada de Satanás prosperará contra tu vida ni contra tu familia, porque estás bajo el amparo, bajo la protección de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y los postes y dinteles de tu casa tienen la mancha preciosa de la sangre del Cordero de Dios que te protege y te guarda. Y sobre tu corazón y sobre tus pensamientos, en esos postes y dinteles de tu mente y de tu corazón, está rociada la sangre de Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada prosperará contra ti, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tú y yo hemos recibido potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada nos dañará. Gloria a Dios. Hemos terminado, gracias a Dios. Mire que mi hija iba a aplaudir ahorita que ya terminamos. Démosle fuerte ese aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Celebre a Cristo, celebre su autoridad, celebre su poder, celebre su gloria, celebre su presencia, celebre la victoria de Cristo sobre su vida, sobre su familia. Y vamos a hacer una cosa en esta tarde, aleluya, vamos a hacer algo en esta tarde. El ayuno es importante porque lo que viene para la iglesia es importante. El ayuno es importante porque son cosas grandes los que vienen de Dios para su iglesia y para tu vida y para tu familia. Por eso es importante. El ayuno es importante porque es la única manera de, escucha bien, de retener la cosecha que viene de esta semana. Y es importante porque anticipadamente desactivamos la obra del mal en contra de tu vida. Por eso el muro de Nehemías, 52 semanas después, se terminó de edificar, porque empezaron con confesión, arrepentimiento, ayuno y oración. Pongámonos de pie. Quiero que levante sus manos al Señor en una actitud de agradecimiento, en una actitud de entrega, en una actitud de disposición en su presencia. Levante sus manos, por favor. Déjeme orar por usted. Levante sus manos, por favor. Esta oración es importante, mis amados, porque en esta oración vamos a estar pidiendo la fortaleza del cielo sobre tu vida, la unción del Espíritu sobre tu vida, el poder de Dios obrando sobre ti para cosas grandes y maravillosas que vienen, hermosas, que vienen de Dios. Levanta sus manos, levante sus manos. Aleluya. Y diga conmigo en voz alta y manos alzadas, juntos: yo quiero levantar mis manos. Dígalo. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre
Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y yo me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Dígalo fuerte, iglesia. Recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, Hijo. Así es, levanta su voz. Recibe hoy, dígalo. Recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y honor, recíbela, Señor. Toda la gloria, la honra y honor es para ti, Jesús. Toda la gloria, la honra y honor. Manos alzadas. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas. Imparte a través de esta palabra, querido Señor, te pedimos la unción de tu Espíritu sobre ellos. Que esta impartición de tu presencia, de tu palabra y de tu Espíritu llene sus corazones de tu querer como de tu hacer por tu buena voluntad. Que ellos se levanten con esta gracia, con esta fuerza que has impartido sobre sus corazones para entrar en esta semana, Señor, en una actitud de alabanza, de gozo, de celebración, de bendición, Padre, sabiendo que nos estás conduciendo, Señor, por sendas antiguas, por las sendas donde queremos andar. Que nuestros pies vuelvan a las sendas antiguas, que nuestro corazón, que nuestro andar vuelva, Señor amado, a los caminos de bendición, a las veredas de obediencia. Señor, no escondas de nosotros tus caminos, no escondas de nosotros tus veredas, tus sendas, Dios mío. Por el contrario, queremos transitarlas, queremos permanecer en ellas, queremos amarlas y vivirlas todos los días de nuestra vida. Así que yo oro para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en este recinto, como aquellos que han estado a la distancia o bajo la influencia de esta palabra a través de esta transmisión, imparte sobre sus mentes y corazones una unción de gracia, de gozo, de alegría, de fortaleza, de esperanza, aleluya, para levantarse, Señor, y lograr conquistas para la gloria tuya a través del ayuno y la oración que estamos dedicando y ofrendando esta semana para tu gloria. Desde ya, Señor, alabamos y celebramos este tiempo. Y una vez más, esta palabra que ahora declaramos sobre mis hermanos y hermanas aquí y sobre todos aquellos que nos ven,
Declaramos esta palabra bendita, que ya es una palabra que es una promesa sentenciada a favor de nosotros. Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra ti, mi hermano y mi hermana, y te levantarás para condenar toda lengua de las tinieblas que se levante en juicio contra ti, porque esta es la herencia de los hijos y de las hijas de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.